Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Samsung, del programa Cero Dudas, número 14 ya, de la mano de Samsung Neo QLED 8K, para repasar lo que ha dado de sí la jornada de Liga de Campeones, una jornada que ha estado muy movida, sobre todo por esta acción que tenemos aquí en ese partido entre el Inter de Milán y el Barcelona. John Prada, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javi? Carlos Fernández, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal, Javi? Una jornada, como decimos, movido este partido. Esta acción es de la que todo el mundo habla. Mano de Dumfries en ese partido contra el conjunto azulgrana. Hay unanimidad, todo el mundo piensa que es mano clara. Lo primero, sensaciones, ¿qué pensáis? Pues sensaciones, mira, Javi, si ya con esta tele que tiene esta definición tan alta, tan grande, no vemos claro Aquí si está, le sí, da sí. o no en la mano, porque está ahí que no sabemos si da en la cabeza o en la mano, pues imagínate el árbitro. El árbitro, el VAR, hubo muchas dudas, aunque todos creo que tenemos la sensación, como decías, y coincidimos en que fue penalti para el Barça, que en este caso no se pitó. Sí, la verdad es que sí, parece mano clara después de ver 200 repeticiones, Sí. porque hay veces que parece que toca un poco con la cabeza. Bueno, dificilísimo. Tomar decisiones en caliente, en el VAR. Bueno, al Barça salió perjudicado en esta ocasión. Xavi Hernández calentito luego en rueda de prensa, pero bueno, creo que con razón, ¿no? Al final Sí, es no. un punto importante, no ya por lo que sumas tú, sino por lo que deja de sumar tu rival por el segundo puesto en el grupo. Luego escucharemos esas palabras de Xavi Hernández, pero es verdad que hubo jugadores, incluso después del partido, que llegaron a decir que bueno, que no se entiende un poco lo que arbitran los colegiados, las decisiones de los árbitros. Sergio Roberto, si no recuerdo mal, fue uno de ellos. Pero es verdad que hay mucha gente, ¿no?, que pide que los árbitros después de los partidos o a posteriori salgan a explicar a lo mejor situaciones y acciones de este tipo. Sí, lo hacen también en la Bundesliga. En la Bundesliga de vez en cuando salen y explican, y sobre todo en un partido en el que también se anuló un gol al Barcelona por mano de Ansu Fati. Después marcó Pedri, pero antes dio la mano a Ansu Fati. Y un poco explicar el criterio, por qué en una jugada se va al VAR, en otra no. Explicar un poco el criterio, que más o menos lo tenemos claro, de que en ataque, si el delantero comete mano, pues casi siempre es así. Es mano, en defensa hay más dudas, hay más interpretación, pero un poco saberlo, y eso estaría bien que los árbitros salieran y lo contaran, porque no pasaría nada y abriría más el fútbol. Sí, comentábamos incluso en redacción la posibilidad de que en el fútbol se copiase el modelo de otros deportes, ¿no? Que el propio árbitro se escuchase la conversación que está teniendo con sus compañeros de la sala BOR, en directo, en el estadio, en la tele, y en ese momento se aclara al momento lo que está pasando. En rugby lo hacen, hay una sanción, el árbitro explica el motivo de la sanción, se pone el balón en juego, y el público que está en el estadio tiene también una información añadida, ¿no? Claro. Es decir, tú protestas, pero de repente el árbitro está escuchando que habla con la sala BOR y le dicen, oye, le golpean la cabeza. Ya está, no hay más que protestar, ¿no? Entonces, al final, creo que sería algo que añadiría espectáculo en el campo y en las retransmisiones. Bueno, pues el Barça perjudicado en este encuentro contra el Inter de Milán. Xavi Hernández salía a rueda de prensa para explicar un poco lo que vivió en el encuentro, y evidentemente un Xavi Hernández muy indignado. Sí, en general nos sentimos que ha sido una injusticia grande. Sí, me siento así, la verdad. No puedo esconderme. Estoy indignado. Creo que es una injusticia grande, pero yo creo que es el árbitro que debería dar explicaciones, salir aquí a hablar. Ya dijimos ayer, ¿no?, que es una figura muy importante en este deporte. Y se va y no pasa nada, ¿no? Que salga aquí y dé explicaciones, porque no entendemos. La palabra es indignación hoy. Ya lo sabéis, no hay duda, despeja las polémicas con los televisores Samsung Neo QLED 8K. Gracias a su resolución 8K y al hiperrealismo de las imágenes, ya no habrá dudas de si fue fuera de juego o no. Con Samsung Neo QLED 8K ahora tendremos cero dudas, y cero dudas como por ejemplo aquí también. Creo que también es otra de las acciones claras de esta edición de la Champions League, en ese encuentro entre el Bayer Leverkusen y el Atlético de Madrid. Esa mano que también fue muy polémica, muy comentada, John. Aquí tampoco hay mucha duda, ¿no? Ni una duda, cero dudas, como el programa. Ahí fue penalti para el Atlético de Madrid, y en esta ocasión no se sabe por qué no se señaló penalti. Entiendo que entró la interpretación, que el árbitro no lo vio claro, pero me parece una jugada flagrante de penalti, en este caso perjudicado el equipo de Simeone. Sí, en este caso mucho mejor, ¿no? Tener la información de por qué no pitó mano. Claro, O sea, vio todo, hasta el cuerpo, ¿no? todo el mundo Sí, vio la ahí mano como y hace al como un final escorzo ahí. que el árbitro explicase el motivo por el que no se señala esa mano, pues sería de gran ayuda para nosotros, e incluso si se hubiese pitado la mano le habrían hecho un favor a
a Mario Hermoso, que luego puso el balón en la grada a 2 metros de la portería. Y una vez digo que en esta fase de grupos también ha salido perjudicado en algunos partidos. Recuerdo que no solo en el Bayer Leverkusen, ¿no? Sí, era justo el partido anterior de Leverkusen contra el Oporto, al final lo ganó, pero una mano muy parecida a esa, le golpeó el balón en el muslo a Hermoso, luego le dio en la mano y señalaba un penalti en el minuto 91 contra el Atleti. Es decir, que no se le está dando bien la Champions con los árbitros a Atleti este año. Bueno, pues errores en esta edición de Liga de Campeones, y queremos hacer un recopilatorio, ¿no?, de otros fallos, de otras jugadas llamativas, ¿no?, de otras ediciones de la Champions League, para que después podamos elegir, digamos, cuál es la más destacada de todas. Una de ellas fue precisamente en el partido entre el Barça y el Paris Saint-Germain, que todos recordamos, ese 6-1, John, que hubo también algunos errores de los que incluso Unai Emery llegó a decir también en rueda de prensa. Sí, ahí Aitekin, el partido famoso de Aitekin, esa remontada del Barcelona entre el PSG 6-1 después de perder 4-0 en París. Este penalti sobre Suárez, que estuvo ahí un poco en el límite, lo comentábamos antes, fue un poco el que abrió, el que le dio más ganas al Barça, el que creyó el Barça que podía remontar, y fue un partido que si hubiera habido VAR hubiera tenido trabajo, pero vamos, de sobrísima. Sí, la jugada incluso antes, ¿no? Me parece un penalti de Mascherano a Di María, sí, hubo mucho follón. Bueno, esto fue la temporada 16-17, una antes, en la final de Milán, ya estamos viendo esa imagen, también una jugada, una acción de la que todavía muchos aficionados opinan, incluso ese posible fuera de juego de Sergio Ramos en esa final entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Carlos Fernández, Farru, bueno, pues igual, ¿no? Sí, evidentemente, con VAR, con la famosa nueva tecnología de fuera de juego. Se han puesto a tirar líneas como pues locos. Posiblemente, bueno, no sabemos cómo se acaba el partido, pero sí que es cierto que el Real Madrid por lo menos no se hubiese adelantado en ese momento, ¿no? Posiblemente la historia podría haber cambiado, el Atlético de Madrid ya podría haber levantado una Copa Europa. Bueno, pues el Madrid siguió su racha en una jugada que aquí parece fuera de juego, claro. Sí, aquí hay gente incluso, ¿no?, que el cuerpo de... Parece, yo te digo, tirando líneas, es que encima está la línea la línea está perfecta para haber tirado el piecito. Sí, porque hay jugadas que a veces luego tiran las líneas que parecen fuera de juego, claro, y luego por la bota, la punta, no sé, ahí, pero de primeras parece fuera de juego. Bueno, vamos a ver esta, si os parece, esta también llamativa y famosa, ese Chelsea-Barça con Obrevo de árbitro. John, acuérdate, ¿no?, como todo lo que sucedió en este partido. Sí, curiosamente, la imagen que fue última, la de la mano en el último minuto, que me acuerdo, Ballack chillando a Obrevo y demás, esta jugada es la que es menos mano. O sea, sí, a mi juicio, la que menos mano, le da un poco en el costado. La más clara es la de Piqué, luego el penalti, ese agarrón sobre Drogba. Ahí también el VAR habría echado humo ese día. Sí, pasa que, bueno, se formó el revuelo, sobre todo en la última acción, porque era ya el cúmulo de situaciones, ¿no? Ahí explotó un poco. Imagínate que Ballack, en lugar de correr detrás de Obrevo, podía haber ido corriendo al VAR a ver qué pasaba. Bueno, pues vamos a acabar este repaso, ¿no?, de jugadas polémicas en la Champions League, y tenemos que hablar evidentemente de esta que sucedió en el Real Madrid Juventus en el Estadio Santiago Bernabéu. Recordemos que fue en cuartos de final de la temporada 2017-2018, y hay gente todavía que, bueno, que tiene ahí sus dudas. Hay gente que dice que sí, que fue penalti claro, otros que Lucas Vázquez se deja caer ante la presencia de Benatia. Sí, para mí esta jugada es difícil, es más difícil con VAR casi, te diría, que sin él, porque al final el VAR con la cámara lenta, cualquier contacto se multiplica, parece mucho más fuerte. De hecho, el Atleti contra la Juventus le anulan a Álvaro Morata también por apoyarse. Es muy difícil, ¿eh? El VAR es muy difícil y la cámara lenta lo complica aún más. Sí, yo recuerdo esa jugada que en directo daba la sensación de que era más penalti que luego a cámara lenta, porque a cámara lenta parecía, empezaba ya el matiz de si es suficiente, no es suficiente para que Benatia, con lo que le mete a Lucas Vázquez, caiga. Pero en directo parecía penalti. 0-3, sí. Luego lo revisan, lo hubieran revisado y quizás hubieran quitado el penalti. Bueno, no sé. o con la cámara lenta parece más empujón. Claro. Es muy complicado. Bueno, pues vamos a acabar, y os quiero preguntar, de todas estas jugadas, y al hilo de lo que vimos en ese Inter-Barcelona, de todas las jugadas que hemos visto polémicas en esta Champions League, ¿cuál pensáis que ha sido la más flagrante, la más llamativa de todas? John, comenzamos contigo. Para mí, en esta Champions, ya con VAR y las jugadas que hemos visto, el penalti para el Atlético de Madrid ante el Leverkusen, porque no entiendo por qué no se señaló penalti. Sí, yo coincido. O sea, evidentemente las otras imágenes pueden ser más trascendentes. Y este es muy claro, parece muy claro también, pero es una final, evidentemente tienen una repercusión brutal, pero como error,
Vamos, salvo que tuviésemos una explicación de por qué no es mano, ¿no? Que seguimos sin saber por qué aquello no fue mano. Bueno, pues la opinión de Jon Prada y de Carlos Fernández. Vosotros también podéis opinar en la encuesta que tenemos ya en la noticia para que nos mostréis vuestra opinión y también decidáis cuál es la jugada en vuestra opinión más llamativa en la Champions. Jon Prada, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Javi. Carlos Fernández también, muchas gracias. Muchas gracias. Y nosotros ya nos vemos en el siguiente programa de Cero Dudas de la mano de Samsung Neo QLED 8K. Gracias por estar ahí y hasta luego. Chao.